tararira, Hoplias malabaricus, el depredador silencioso de Sudamérica. Origen y distribución geográfica. La tararira es originaria de Sudamérica tropical y subtropical. Su distribución abarca desde Panamá y el norte de Colombia, pasando por toda la cuenca amazónica, hasta llegar al Río de la Plata, el Paraná, Paraguay, Uruguay y los ríos del norte y centro de Argentina. Esta enorme distribución demuestra su gran capacidad de adaptación. Puede vivir en aguas claras, turbias, oxigenadas o incluso en charcos casi sin movimiento, siempre que haya alimento. En Argentina, es muy común encontrarla en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Formosa, Misiones y Chaco, especialmente en lagunas, canales y arroyos de poca profundidad. Ambiente y comportamiento natural. La tararira es un pez semisedentario y territorial. Vive en zonas con vegetación abundante, raíces y ramas, donde puede camuflarse fácilmente. Prefiere aguas templadas o cálidas, entre 18 a 30 grados y evita las corrientes rápidas. Durante los días nublados o al atardecer, sale de su escondite y se vuelve más activa. Su estilo de caza se basa en esperar, acechar y atacar en milésimas de segundo. Rara vez se desplaza a largas distancias, pero cuando lo hace, por ejemplo durante inundaciones o crecidas, se mueve sigilosamente en busca de nuevas zonas ricas en presas. En épocas secas, algunas tarariras son capaces de enterrarse parcialmente en el barro húmedo y reducir su metabolismo, sobreviviendo semanas hasta que regrese el agua. Este comportamiento se conoce como estivación, similar al de algunos anfibios. Morfología detallada. Cuerpo: alargado, cilíndrico, extremadamente musculoso y preparado para emboscadas. Cabeza: ancha y chata, con ojos ubicados en la parte superior, lo que le permite observar sin ser vista. Dientes: cónicos, curvados hacia adentro, diseñados para atrapar y retener presas resbaladizas. Aletas potentes con una aleta caudal ancha que le da impulsos explosivos. Coloración: varía según el fondo del ambiente. Puede ir del verde oliva al marrón oscuro con tonos amarillentos, dorados o incluso rojizos en las aletas. Su aspecto general recuerda a un mini cocodrilo acuático, y por eso muchos pescadores la llaman dragón del agua dulce. Comportamiento y estrategias de caza. La tararira es un cazador de espera. Permanece inmóvil durante minutos u horas, hasta que una presa se acerca lo suficiente. En ese momento realiza un ataque relámpago, impulsándose con su poderosa cola y abriendo la boca en un rápido movimiento de succión. Sus ataques son tan violentos que muchas veces las presas no tienen tiempo de reaccionar. También puede realizar ataques en superficie, especialmente al amanecer o al anochecer, cuando los peces pequeños se acercan a comer insectos. A diferencia de muchos peces, la tararira reconoce los movimientos y sonidos. Algunos estudios han demostrado que puede aprender a evitar trampas o señuelos repetitivos, mostrando cierto nivel de inteligencia instintiva. Reproducción. La época reproductiva se da entre octubre y marzo, coincidiendo con el aumento de temperatura y las lluvias. El macho cava un nido entre la vegetación acuática, donde la hembra deposita los huevos. Luego, el macho se encarga de protegerlos, ahuyentando a cualquier intruso. Los alevines, crías, permanecen cerca del nido por varios días, hasta que pueden alimentarse solos. Durante ese tiempo, el macho los defiende con gran agresividad, incluso atacando a peces mucho más grandes. Alimentación ampliada. La tararira tiene una dieta variada, aunque siempre basada en proteína animal. Peces pequeños, mojarritas, sabalitos, bagrecitos, ranas, renacuajos, lagartijas, insectos acuáticos, crustáceos e incluso aves pequeñas que caen al agua cuando escasea el alimento. Puede volverse caníbal, devorando juveniles de su propia especie. Importancia ecológica. La tararira es un depredador tope dentro de su ecosistema. Controla las poblaciones de peces menores y evita el desequilibrio natural de las lagunas y ríos. Su desaparición generaría una sobrepoblación de especies pequeñas, afectando la calidad del agua y la cadena trófica. Por eso, su presencia es señal de un ambiente sano y equilibrado. Pesca y estrategias avanzadas. La pesca de tararira combina adrenalina, técnica y observación. Los mejores momentos son amanecer o atardecer.
días nublados o con poco viento. Aguas quietas con vegetación cerca de la orilla, modalidades más usadas. Bait casting, con señuelos tipo frog, popper, spinnerbait o crankbait. Spinning, ideal para lagunas medianas. Fly fishing, cada vez más popular, usando imitaciones de ranas o ratones. Tip: cuando la tararira toma el señuelo no hay que clavar inmediatamente. Se recomienda esperar un segundo hasta sentir el peso real del pez, ya que suele morder y soltar antes del ataque final. Comportamiento de combate: una vez clavada, la tararira ofrece una lucha espectacular. Salta fuera del agua, sacude la cabeza violentamente y realiza potentes corridas. Su piel dura y su boca ósea dificultan la clavada del anzuelo, lo que la hace una rival respetada entre pescadores deportivos. Muchos aficionados practican el catch and release, pesca con devolución, asegurando que el ejemplar pueda recuperarse y seguir su ciclo natural. Curiosidades y mitos. En algunos pueblos rurales se cree que la tararira muerde los dedos si se la pisa descalzo en el barro. Hay registros de tarariras que sobrevivieron en charcos aislados durante meses, enterradas bajo una capa de lodo. Su carne es comestible, aunque presenta muchas espinas y un sabor fuerte. Algunos la preparan frita o en empanadas, pero su valor gastronómico es limitado comparado con su valor deportivo. En Brasil se la conoce como traíra y es uno de los peces más populares para pesca recreativa. Conservación y futuro. Si bien la tararira no está en peligro, la pérdida de hábitat, el uso de agroquímicos y la sobrepesca afectan a algunas poblaciones. La educación ambiental y la pesca responsable son claves para mantener su presencia. Cada tararira de vuelta al agua es una oportunidad más para que siga cumpliendo su rol como depredador natural y símbolo de los ecosistemas acuáticos sudamericanos. La bestia dormida en algún rincón del humedal sudamericano, cuando el sol apenas roza el horizonte y la niebla aún cubre las orillas. Algo se mueve bajo el espejo del agua. Es una sombra, una figura alargada, inmóvil. Durante horas parece solo una rama más, pero en realidad es un depredador, uno de los más antiguos, astutos y explosivos del continente. Su nombre es tararira, o Hoplias malabaricus, un cazador paciente de músculos tensos y mirada fría, un asesino silencioso que puede esperar el momento exacto para atacar con una violencia tan repentina que el río mismo parece explotar. El territorio de la reina del pantano, las tarariras, habitan casi todo el continente sudamericano. Desde los cauces lentos del Paraná hasta las lagunas escondidas del Uruguay, su presencia es sinónimo de equilibrio, misterio y respeto. El hábitat ideal es un entorno donde la corriente es suave, donde los juncos crean refugios naturales y donde la vida abunda. Allí, el agua se tiñe de verde, cargada de sedimentos, perfecta para camuflar un cuerpo diseñado para el sigilo. Su piel, moteada en tonos pardos, grises y verdes, imita la sombra de las ramas hundidas. Sus ojos oscuros y penetrantes vigilan cada movimiento sobre la superficie. La tararira no patrulla su territorio, lo gobierna. Desde un tronco sumergido o una raíz flotante acecha, inmóvil, esperando que el descuido de una presa le ofrezca su próximo banquete. El arte del ataque. Pocas criaturas dominan el ataque con tanta precisión como la tararira. A diferencia de otros peces cazadores, no persigue. Embosca. Cada músculo de su cuerpo está hecho para un solo instante, el momento del estallido. En una fracción de segundo, la quietud se transforma en violencia pura. El agua hierve. Una nube de burbujas estalla y la víctima desaparece. Los pescadores la llaman la explosión del pantano. El ataque puede ser de tres tipos. Ataque de superficie. Cuando una rana o un pez desprevenido cruza la capa superior del agua. La tararira lanza su cuerpo fuera del agua con una fuerza tan brutal que el impacto resuena en toda la laguna. En ese instante, no hay escape. Ataque de emboscada lateral. Desde el fondo, cuando un cardumen se acerca a los juncos, su cuerpo se arquea como una serpiente, y el movimiento termina con un giro rápido y una mordida precisa. Ataque nocturno. Bajo la oscuridad total, cuando el río duerme. Es entonces cuando la tararira se vuelve más audaz.
Caza al oído, al tacto, a las vibraciones. En la noche su mundo se amplía y su reinado es absoluto. Dientes y estrategia. Su boca es una trampa viviente. Decenas de dientes afilados, cónicos, capaces de perforar la piel y los huesos de un pez en un solo movimiento. Cada diente está diseñado no para cortar, sino para agarrar y no soltar. Una vez que la tararira muerde, su mandíbula se cierra como un candado. La presa puede forcejear, pero el resultado siempre es el mismo: la oscuridad del fondo del agua. Sin embargo, su fuerza no está solo en los músculos. Está en la paciencia. Puede permanecer quieta durante horas, incluso días, sin gastar energía, esperando el momento perfecto. En el mundo de la tararira, la prisa es sinónimo de hambre. La danza del engaño. A veces, los ataques no ocurren por hambre, sino por territorio. Una tararira adulta no tolera invasores. Cualquier movimiento, incluso una hoja que cae al agua, puede ser suficiente para provocar una embestida. Los pescadores lo saben. Cuando lanzan un señuelo que se mueve como un pez herido, el depredador no puede resistirse. El instinto la domina. Un destello, un chapoteo y el silencio vuelve, roto por un solo sonido: el estallido del agua. Guardianes del silencio. En las primeras horas del día, cuando el viento apenas roza la superficie, el río es un espejo. Pero bajo él, la vida sigue en tensión. A veces una tararira observa a otra. Ambas saben que el río no alcanza para dos. Una pelea puede durar segundos, pero el resultado es siempre feroz. Una ráfaga de mordidas, un torbellino de fango y burbujas. La vencedora recupera su territorio. La otra huye, herida, buscando un nuevo rincón donde esconderse. El equilibrio del ecosistema depende de esos enfrentamientos. Cada tararira controla la población de pequeños peces, ranas e insectos. Sin ellas, el río sería invadido por presas sin control. La noche y la luna. Cuando cae la oscuridad, el río cambia, los sonidos se apagan y la superficie se vuelve negra, brillante bajo el reflejo de la luna. La tararira emerge lentamente de su escondite. El agua tibia se desliza sobre sus escamas. Su respiración se vuelve rítmica, casi humana. Una rana canta. Una libélula se posa sobre una hoja. Un pez pequeño salta para atrapar un insecto. Y entonces, el ataque. Una ola. Un ruido sordo. Una sombra desaparece. Solo queda el eco de la violencia en la calma de la noche. El respeto del pescador para los pescadores. La tararira no es solo un trofeo. Es una prueba de habilidad y respeto. No se la puede engañar fácilmente. Sabe cuándo un movimiento es real y cuándo no. Los más experimentados dicen que al enfrentarse a una tararira, uno no pesca, dialoga con el río. Cada ataque es una conversación entre la naturaleza y la paciencia humana. Muchos la devuelven al agua, porque saben que su fuerza, su carácter y su belleza salvaje merecen seguir gobernando las sombras. Epílogo. El alma del río. El amanecer regresa. El agua vuelve a la calma. Nadie sospecha lo que ocurrió durante la noche, pero allí, bajo los juncos, una tararira descansa, satisfecha, en silencio. En el mundo natural, la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Y en ese ciclo, la tararira es mucho más que un pez. Es la memoria viva del río, el símbolo de la paciencia, la explosión del instinto, la soberana de las aguas quietas. Noche de tarariras. Cuando cae la noche, el río cambia. Las sombras se estiran sobre la superficie y la luna ilumina apenas lo suficiente para revelar un mundo oculto. Bajo el agua, entre ramas hundidas y raíces oscuras, la tararira despierta, silenciosa, atenta, cargada de energía contenida. En la oscuridad, cada vibración es un mensaje. Un pez que se mueve demasiado rápido, una rana que salta sin precaución, un insecto que toca la superficie. Para la tararira, todo eso es una oportunidad. Con una fuerza brutal y una precisión milimétrica, el depredador rompe el silencio del pantano. El agua explota, las ondas se expanden y el eco de su ataque se pierde en la noche. La tararira, Hoplias malabaricus, no necesita ver. Siente el pulso del río,
El temblor del aire, la vida que tiembla cerca, es paciente, letal y antigua. Una cazadora que domina la penumbra con una mezcla perfecta de sigilo y poder. Mientras el resto del mundo duerme, ella patrulla su territorio. Nadie la ve, pero todos la temen. Y cuando el primer rayo del amanecer toca el agua, la reina del pantano desaparece otra vez entre las sombras, esperando la próxima noche. El corazón del agua en el corazón del Amazonas, donde los árboles parecen tocar el cielo y el aire se vuelve espeso de vida, el agua es el alma de todo. Cada arroyo, cada laguna y cada pantano están conectados como venas que laten dentro de un gigante verde. Allí, bajo el manto turbio del río, vive una cazadora silenciosa, una criatura que no necesita velocidad ni tamaño para ser temida. Su poder está en la calma. Su nombre es Tararira. Pausa. Sonido del agua moviéndose lentamente. No todos los depredadores rugen o saltan sobre sus presas. Algunos esperan, invisibles, pacientes. Y cuando atacan, el mundo parece detenerse por un instante. La emboscada amazónica. Las aguas del Amazonas no son claras. Aquí la luz se disuelve en el barro, en las raíces, en las hojas que caen. Para la tararira eso es una bendición. La oscuridad es su aliada. Se esconde entre ramas sumergidas, bajo troncos huecos, entre los manglares que rodean las orillas. Durante horas permanece inmóvil. Su cuerpo moteado se confunde con las sombras. Nada delata su presencia, hasta que algo comete un error. Un pez pequeño nada demasiado cerca. Una rana salta confiada. Y entonces, el agua explota. El ataque es tan rápido que el ojo humano apenas puede seguirlo. Un destello, un torbellino, un chapoteo. El silencio vuelve, pero el equilibrio ya cambió. Anatomía del depredador. El cuerpo de la tararira está hecho para un solo propósito: cazar con precisión mortal. Su cabeza ancha, su mandíbula poderosa y sus dientes curvados pueden atrapar cualquier cosa que se mueva. No necesita persecuciones largas ni ataques repetidos. En el Amazonas el gasto de energía puede costarle la vida. Por eso cada movimiento es calculado. Un solo error y la presa escapa. Un solo acierto y la selva le da alimento por días. Sus ojos, adaptados a la penumbra, perciben hasta el más leve destello. Sus escamas gruesas la protegen de ramas, raíces y hasta de las mordidas de otros depredadores. Pero su verdadera arma no son los dientes, es su paciencia. Los ríos escondidos. El Amazonas no es solo un río. Es una red infinita de caminos de agua, lagunas aisladas, canales secretos, charcos que solo existen cuando la lluvia inunda la selva. La tararira domina todos esos escenarios. Puede sobrevivir incluso en aguas pobres en oxígeno, donde otros peces morirían. Cuando el nivel baja y las lagunas quedan atrapadas, ella espera, respira el aire directamente, soporta el calor y aguarda la próxima crecida. Este don la convierte en una superviviente nata, una sombra que resiste las estaciones, las sequías y el paso de los hombres. Los sonidos del hambre en las noches del Amazonas. El silencio no existe. Los grillos, las ranas y las aves nocturnas llenan el aire con un coro interminable. Pero entre esos sonidos, hay uno que todos reconocen: el golpe seco del agua cuando una tararira ataca. Para los pescadores locales, ese sonido es señal de respeto. No se acerca a la orilla cuando lo oyen. Saben que algo acaba de morir y que acercarse sería tentar al destino. Algunos incluso aseguran que, si miras con atención después del ataque, el río parece calmarse, como si respirara junto a la bestia. Competencia bajo la superficie. La tararira no está sola. En el Amazonas comparte territorio con pirañas, tucunarés y hasta jóvenes caimanes, pero ninguno caza como ella. Mientras otros se lanzan en grupos o dependen del movimiento, la tararira elige la soledad. Cada territorio es suyo, marcado por el olor y las vibraciones del agua. Y si otro pez se atreve a cruzar su frontera, la respuesta es inmediata. Una pelea breve, brutal y silenciosa. A veces, solo una nube de burbujas delata que el duelo terminó. El pescador y la sombra en las aldeas del Amazonas. Los hombres conocen su nombre. La llaman la loba del agua, por su mirada fija y su caza precisa. Cuando pescan con señuelos, saben que la tararira no ataca por hambre, sino por instinto,
Por territorio el pescador lanza, el río se tensa, y cuando el agua explota, el corazón se detiene. Es una batalla de segundos, fuerza contra fuerza, reflejos contra instinto. A veces gana el hombre, a veces la reina del pantano. Pero incluso cuando la tararira queda en las manos del pescador, hay respeto. Muchos la devuelven al agua, sabiendo que ese río sin ella no sería el mismo. El ciclo eterno, cuando llega la época de lluvias, el río crece y el Amazonas despierta por completo. El agua cubre los bosques, los árboles parecen flotar y miles de peces invaden nuevos territorios. Es tiempo de abundancia y también de caza. Las tarariras aprovechan ese caos para reproducirse, depositan sus huevos entre raíces y hojas sumergidas y los protegen con ferocidad. Durante esos días, cualquier intruso, pez, rana o insecto, será atacado sin piedad. En el silencio húmedo de la selva, la vida se repite. Cada nacimiento es una promesa, que el río seguirá latiendo. Epílogo. La reina invisible. Cuando el sol cae sobre el Amazonas, el agua refleja un fuego dorado. Las garzas se alejan, los monos callan, y la selva se prepara para dormir. Bajo esa calma aparente, la tararira se desliza entre las sombras. Nadie la ve, nadie la oye, pero todos la sienten. En cada rincón del agua, en cada vibración del barro, su presencia se mantiene, no como una amenaza, sino como un equilibrio, un recordatorio de que la fuerza no siempre grita. A veces simplemente espera. El rugido bajo el muelle era una tarde de calor en Corrientes. El río estaba bajo, y los chicos del pueblo jugaban tirando piedras al agua. De repente uno de ellos escuchó un golpe seco, como un trueno ahogado. El viejo don Mateo, pescador de toda la vida, les gritó desde su bote: «No tiren más al agua, gurises. Esa no es corriente, es una tararira brava». Los chicos se rieron, pero cuando uno de ellos arrojó otra piedra, el agua explotó justo debajo del muelle. Una tararira enorme, de más de 5 kilos, saltó fuera del agua con la boca abierta, chocando contra la madera. Nadie volvió a acercarse a ese muelle sin mirar antes la superficie. Desde entonces, los pescadores dicen que en esas aguas hay una hembra vieja que guarda su territorio, y que solo sale cuando escucha ruido de niños. La tararira del Pozo Negro. En un brazo del Paraná, cerca de Goya, hay un pozo de agua tan oscuro que nadie sabe qué tan profundo es. Una noche de verano, un pescador lanzó un señuelo con linterna de cabeza. Apenas cayó el artificial, el agua se abrió como si algo lo hubiera tragado. El hombre sintió el tirón y comenzó a pelear. 5 minutos, 10, 15. El pez no cedía. Cuando por fin logró acercarlo, vio algo que no olvidó nunca. Una tararira de cuerpo ancho sin una aleta dorsal completa, con una vieja línea de nylon atravesándole la mandíbula. Alguien ya había intentado atraparla antes, y falló. El pescador cortó el hilo y la dejó ir. «Ese bicho no se pesca 2 veces», dijo después. A los pocos días otro hombre intentó sacar algo del mismo pozo, y su caña terminó partida en 2. El ataque del atardecer, en el Amazonas peruano, un grupo de biólogos filmaba peces cazando en aguas turbias. Entre ellos, un especialista en tarariras colocó una cámara sumergible para observar su comportamiento. La cámara grabó 43 minutos de calma. Luego, sin previo aviso, un destello cruzó el cuadro. Una tararira de más de 70 centímetros embistió directamente el lente, rompiendo el soporte. Al revisar la grabación, se veía el momento exacto del ataque. El cuerpo del pez saliendo del fondo, moviéndose como una flecha, impactando la cámara con tal fuerza que el vidrio se astilló. Ese video terminó siendo parte de un documental sobre depredadores del Amazonas. Los científicos lo apodaron la cazadora fantasma, porque después de ese ataque, nadie volvió a verla en esa zona. La noche del señuelo rojo. Un pescador deportivo contaba siempre la misma historia en los torneos del litoral. Decía que en una laguna aislada, una sola tararira seguía viva después de años sin pesca. Le decían la roja, por el reflejo que dejaba en el agua cuando saltaba. Una noche sin luna, el hombre lanzó su mejor señuelo, un color rojo intenso, recién pintado. A los pocos segundos, una explosión rompió el silencio. El ataque fue tan violento que el carrete giró como loco.
Pero antes de poder clavar el anzuelo, el hilo se cortó. El pescador volvió cada año al mismo lugar. Nunca volvió a ver la tararira. Pero los lugareños decían que cuando alguien tiraba un señuelo rojo, el agua temblaba unos segundos después. El guardián del pantano. En el Amazonas brasileño, hay un pequeño pantano que los indígenas llaman Igarapé das Sombras. Dicen que allí vive una tararira gigante, espíritu del agua, que protege el lugar. Un día, un joven pescador decidió desafiar la leyenda. Entró solo, con una lancha y una caña corta. No volvió durante 3 días. Cuando lo encontraron, estaba en la orilla, con la caña partida y el anzuelo doblado como una horquilla. Contó que algo había golpeado su bote 2 veces, y que al mirar vio un ojo amarillo del tamaño de una moneda, antes de que el agua se cerrara. Desde entonces, nadie pesca allí. Dicen que si el pantano está callado, la tararira sigue vigilando su territorio. El salto del amanecer. El sol apenas se asomaba sobre el Paraná. El agua estaba quieta, sin una sola ola. Un pescador viejo, don Eusebio, se había despertado antes que nadie. Sabía que la primera luz del día era la hora de las grandes tarariras. Lanzó su señuelo a la orilla opuesta, justo al lado de unas ramas hundidas. El ruido fue mínimo, pero el resultado brutal. El agua explotó como si hubiera caído una piedra gigante. El pez saltó con tanta fuerza que el viejo juró haberlo visto brillar al sol. Durante varios minutos la batalla fue pareja. Tirones, saltos, zambullidas, pero al final la tararira se soltó. Eusebio se quedó mirando el agua. No maldijo, no se enojó. Solo dijo: era demasiado vieja para que la atrape un hombre. Desde ese día, cada amanecer en ese punto del río se ve un salto solitario. Dicen que es la misma tararira, saludando al primer rayo de luz. El pantano del silencio. En el límite entre Misiones y Brasil hay un pantano que no figura en los mapas. Allí, el agua es tan espesa que parece respirar. Durante años los lugareños evitaron ese lugar, porque aseguraban que algo vivía allí. Un grupo de jóvenes pescadores decidió comprobarlo. Llevaron linternas, anzuelos y una cámara. Durante toda la noche no pasó nada, hasta que uno de ellos dejó caer su carnada justo en el centro. El flotador desapareció sin aviso. No hubo salto ni ruido, solo una tensión en el hilo que dobló la caña como una rama verde. Cuando intentaron levantarlo, algo tiró del bote hacia abajo. Uno de los chicos cayó al agua y todos gritaron. Lograron sacarlo, pero el anzuelo volvió doblado. Nunca vieron al pez, pero todos coinciden en lo mismo. El agua quedó hirviendo, como si algo enorme se hubiera movido bajo ellos. Desde entonces, al lugar lo llaman la boca dormida. La tararira del fuego. En una noche de tormenta en el Amazonas boliviano, un rayo cayó sobre una laguna. Las ramas se incendiaron por unos segundos, iluminando todo, y fue entonces cuando la vieron. Una tararira gigante saltando entre las chispas con la boca abierta. Los hombres que la vieron eran pescadores locales. Uno de ellos juró que el rayo la golpeó directamente, pero que el pez volvió a moverse minutos después, escapando hacia el fondo. Al día siguiente, hallaron marcas de quemadura en la orilla y restos de escamas brillantes. Nadie volvió a pescar ahí. Dicen que desde entonces, cada vez que hay tormenta, algo rompe el agua justo antes del primer trueno. El espejo del dique viejo. En una represa abandonada del norte argentino, los pescadores decían que el agua reflejaba cosas que no existían. Una tarde, 2 amigos fueron a probar suerte con señuelos. El primero lanzó nada. El segundo lanzó nada. Pero al tercer intento, una tararira saltó tan cerca del borde que casi lo golpea en la cara. Cuando miraron al agua, vieron algo raro. Bajo la superficie, se reflejaba otra tararira, más grande, inmóvil. Pensaron que era sombra, pero cuando tiraron de nuevo el señuelo desapareció. El agua se cerró y en el reflejo solo quedó el pescador, solo, sin compañero al lado. El segundo hombre apareció minutos después empapado sin recordar nada. El video de la cámara, que sobrevivió, mostraba una cosa. Una forma oscura moviéndose detrás del reflejo justo antes del golpe. La última cazadora del Igarapé. En una laguna amazónica aislada,
Los científicos encontraron un ejemplar de tararira, diferente a todas. Tenía cicatrices antiguas, un ojo ciego y la mandíbula partida, pero cazaba igual que una joven. Durante semanas la estudiaron. Descubrieron que vivía sola y que todos los peces del entorno evitaban su zona. Cuando los investigadores bajaron una cámara nocturna, registraron un comportamiento increíble. La tararira vigilaba el lugar todas las noches, atacando a cualquier intruso, incluso caimanes pequeños. Una noche la cámara fue destruida. Solo quedó la grabación final, el ojo del pez acercándose lentamente hasta cubrir todo el cuadro. La llamaron la última cazadora y jamás volvieron a encontrarla. Los pobladores dicen que sigue allí, custodiando el igarapé, esperando que el río crezca otra vez. Gracias por quedarse hasta el final y acompañarnos en esta aventura por el Amazonas. Recuerden, cada río guarda sus secretos, y la tararira siempre está al acecho. Nos vemos en la próxima historia, y que la pesca siempre esté a su favor. JC.